El libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12. Vamos a leer ese versículo solamente y la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hemos leído, hermanos, un proverbio o un versículo muy conocido. Y muchos a veces lo agarramos. Hay caminos, decimos, pero aquí no nos damos cuenta que solo hay un camino. Dice, hay camino que al hombre. ¿Por qué el proverbista está hablando así? Porque nosotros, en nuestra sabiduría humana, nuestra inteligencia, nos creemos ser sabios y a veces creemos que por el camino o por donde yo estoy yendo o por mi manera de vivir o por lo que yo estoy haciendo, eso me va a llevar hacia Dios. Cuando la palabra de Dios me dice que no hay otro camino para ir al cielo que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús mismo lo dijo a través de su boca cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Tú que me estás escuchando, amado hermano, amigo, posiblemente tú puedes decir: no, ese no es el camino. A mí me han enseñado otro camino, porque dicen que todos los caminos van a Roma. No, mentira del diablo. El único camino que te va a llevar al cielo es Cristo Jesús y el poder del Evangelio a través de esta palabra. Así es. Que tú la recibas en tu corazón y la pongas por obra. Y a veces nosotros, aún siendo cristianos, estamos dentro de una congregación y no hemos entendido realmente quién es el camino o dónde tenemos que ir caminando o a quién tenemos que seguir en ese camino. Y por eso muchas veces vienen las situaciones donde nos desvían del enfoque de Dios, donde nos desvían de la voluntad de Dios, donde nos desvían de hacer lo correcto delante de Dios. Y déjame decirte cuán peligroso es cuando nos desviamos y nos extraviamos de ese camino, de ese pequeño camino que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios me habla también que el camino que nosotros tenemos que seguir en esta tierra es estrecho. Así como hay una puerta que es estrecha y muy pocos, dice la palabra, que van por él. Pero también dice, ¿verdad?, que ancha es la puerta y ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que van en él. Lastimosamente el hombre en estos tiempos ha agarrado muchos caminos. El camino de la prosperidad, el camino donde todo me va a ir bien en esta vida, el camino donde yo quiero ser lo que yo quiero ser, el camino donde yo decido lo que voy a hacer. En ningún momento, cuando nos habla del camino, es a nuestra manera de vivir, a nuestra forma de conducirnos en esta tierra. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un testimonio vivo, un ejemplo claro que fue Jesucristo. Y Él nos manda en la carta de Pedro que nosotros tenemos que seguir esas pisadas, que caminar en ese camino. Muchas veces nos hemos extraviado y ni cuenta nos hemos dado. Y vamos a ir a unos versículos donde hubo un pueblo que se le dio la palabra, que había palabra del Señor hablándole diariamente, aún desde el principio cuando fue instituido como pueblo del Señor. El Señor puso a través de la boca de Moisés: he aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte, el camino del bien y el mal. Ustedes deciden por cuál van a ir. Vayan por el camino de la vida para que todo les vaya bien y no se aparten del Dios vivo. Les dio una institución en el capítulo 30 de Deuteronomio, el versículo 15, Moisés hablándoles a través del Señor, el Señor hablándole a través de Moisés, diciéndole a este pueblo: oigan, para que ustedes lleven una vida buena, una vida agradable delante de mí, elijan el camino de la vida, elijan el camino del bien, porque si ustedes se apartan de mí, les vendrá muerte y destrucción. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo no entendió la palabra, los mandamientos, la palabra que el Señor había dado a través de este hombre. Y se perdió de una manera tan tremenda que donde llegó a esas naciones, donde iba pasando por esas naciones, quería imitar todo lo que esas naciones hacían. La idolatría, la vanidad. Y es por eso que el pueblo se degenera de una manera tan tremenda, el pueblo de Israel, que empieza a apretarlos el Señor.
Por eso yo te aconsejo, amado hermano, amado amigo, si te has extraviado del camino del Señor, del camino que Dios quiere que lleve, es tiempo que regreses, es tiempo de pedirle al Señor que quite toda ceguera espiritual que ha venido a tu vida, donde te has extraviado y te has quedado a un lado del camino y no has caminado por ese camino que Él quiere que vayas. Porque déjame decirte que cuando nosotros nos apartamos del andar en el Señor, vienen consecuencias a nuestra vida, así como le vino al pueblo de Israel. Y para ir entrando en materia de este tema, quiero que vayamos a la palabra, al libro de Jeremías, capítulo 6, versículos, vamos a leer desde el 13. Pero el versículo clave que el Señor ponía en esta hora en mi vida es el 16, donde el Señor hace un llamado a este pueblo. Le habla a través del profeta Jeremías. Vemos un hombre, no sé cuántos conocen la vida, cuántos han leído el libro de Jeremías. El Señor dice la palabra, muchos estudios dicen que lo comenzó a usar a los 17 años, donde le levantó como un profeta de hierro, cuando le iba a poner columna de hierro, donde iban a venir contra él, iban a pelear, pero no lo iban a poder destruir. Donde el Señor le da un ministerio a Jeremías, que lleve la palabra tal y cual como él se la daba. Que vaya y que les predique que si no se arrepiente viene destrucción a este pueblo. Y empieza Jeremías a predicar, a darle profecía al reino del sur que era Judá en ese tiempo, donde los reyes se habían desviado de una manera tan tremenda, viniendo de una descendencia, ¿verdad? Que eran tataranietos del rey, aquel rey, ¿verdad? Que hizo pasar por fuego a uno de sus hijos, que fue Manasés, el rey perverso de Judá, un rey perverso que amó la idolatría, que amó la hechicería, que metió tantas cosas a este pueblo. Y luego vino, a través de los tiempos, llegó un nieto de él que fue Josías, que Dios lo levantó de una manera tan tremenda, donde dice que derribó y limpió los altares. Y volvieron al Dios de sus padres, dice la palabra del Señor, volvieron a hacer lo correcto delante de Dios. Pero vemos luego cuando yo había leído bastante a Josías, pero nunca había visto que Josías ya en la última etapa de su reino se había extraviado del Señor también. Y vienen los hijos de él y meten también nuevamente la idolatría. El rey Sedequías mete toda la vanidad dentro del pueblo, empiezan a adorar dioses ajenos, dioses paganos, empiezan a relacionarse con naciones paganas y empiezan a hacer una serie de cosas que a Dios llega hasta los ojos del Señor y ve lo que está pasando, que es un pueblo idólatra, que es un pueblo que han abandonado la palabra, un pueblo apóstata, un pueblo que ha abandonado la verdad del Señor. Y es ahí donde viene y levanta a este hombre. No se le fue fácil a este hombre. La palabra dice que 40 años predicó a este reino y en esos 40 años no quisieron entender esta palabra. Por eso, predicador, por eso, pastor, por eso, evangelista, no te desanimes cuando tú prediques y no veas que nadie llega, que nadie se convierte. Pero un día todas esas personas que escucharon esa palabra darán cuenta delante de un Dios vivo que les estuviste hablando ahí, que les estuviste dando a conocer el evangelio de salvación y no quisieron entender. Y vamos a leer desde el versículo 13 para ir entrando en este tema, hermano. En el capítulo 6, ¿verdad? Nos habla del juicio contra Jerusalén y Judá. Mire, el Señor nunca va a llevar juicio a un pueblo mientras no lleve una advertencia antes para que se arrepienta. Por eso esta palabra viene hoy para advertirnos si hemos estado haciendo lo desagradable delante de Dios, volver al caminar del Señor, volver a ese camino que Él quiere que vayamos. Si nos hemos apartado de la verdad, si nos hemos vuelto apóstatas del Evangelio en estos tiempos y hemos adoptado una falsa doctrina, es hora que nosotros nos paremos firmes y hagamos un alto en nuestra vida y nos paremos y preguntemos por las sendas antiguas, por ese buen caminar donde Cristo quiere que vayamos. Es necesario que en esta hora le pongas un stop a tu vida y te examines en dónde has ido pisando en este tiempo, en dónde has ido caminando.
Si has ido caminando por caminos transitados, es tiempo que te vuelvas a esa senda antigua, a la que Dios quiere que vayamos. Dice el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hablando Dios a través de este hombre, dando a entender que la perversidad que este pueblo tenía iba desde el más pequeño hasta el más grande. Dice que todos amaban la avaricia, se habían vuelto avaricientos. Y no es lo que estamos viendo en estos tiempos, un pueblo donde quiere lo material de este mundo, donde hay avaricia dentro de nosotros, donde solo queremos las riquezas de este mundo, pero menospreciamos las riquezas del reino, menospreciamos la salvación que Dios nos ha dado. Este pueblo, hermano, se había desviado de una manera tan tremenda, donde hasta el más pequeño dice que se había vuelto avariciento a las cosas. Aún dice la palabra del Señor que los profetas y los sacerdotes todos eran engañadores, hablaban mentiras, eran mentirosos. Porque en ese tiempo no solo era Jeremías que era el profeta. Había más profetas, nada más que eran profetas corruptos, que habían vendido la palabra, que habían vendido el evangelio, que habían vendido esa palabra que Dios les había dado, que hablaran. Y ellos, por algo que el rey les iba a dar, habían renunciado a esa palabra y estaban metiendo mentiras en este pueblo, donde les hablaban que todo iba a estar bien, que no venía juicio para este pueblo. Así como hay muchos locos hoy en estos tiempos que dicen que Cristo no viene todavía, que todavía no es tiempo, que todavía es tiempo de vivir esta vida, disfrutar esta vida, pero no se dan cuenta que se están volviendo apóstatas. Incluso yo conozco gente que hace tiempo atrás predicaban esta palabra tal como Dios se la daba. Predicaban esta palabra con un amor, con una pasión, con un temor, donde no le quitaban ni le ponían, y llevaban esta palabra donde confrontaba a las masas, donde confrontaba al pueblo a volverse a Dios, donde confrontaba el pecado. Lastimosamente hoy en día, predicadores que han abandonado esta palabra por no desagradar al pueblo. Muchos dicen, yo no puedo predicar mucho del pecado porque el pueblo se me va a ir, porque las ovejas se me van a ir. Pero déjame decirte que tú no le estás predicando a ovejas, le estás predicando a cabros. Porque cuando les predicas a ovejas, dice la palabra del Señor, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor quiere que volvamos a esos tiempos. Predicador, si has acomodado el evangelio, si no estás predicando contra el pecado, si no estás exhortando a que se vuelvan a un arrepentimiento verdadero al pueblo, es tiempo que te pares, es tiempo que te detengas y examines la palabra que tú estás dando, porque un día estaremos delante de Dios. Por eso en estos tiempos Dios va a levantar una generación de hombres, de pastores, de predicadores que prediquen esta sana doctrina, que es la única palabra que liberta al hombre. No es la palabra aquella que nos han hablado, ¿verdad? Donde vengamos a los pies de Cristo y todo nos va a ir bien. Donde vengamos a los pies de Cristo y seremos prosperados en todo. La palabra no me dice eso. La palabra a mí me dice, va a buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Porque primero tiene que ser Dios en nuestras vidas. Hacer lo que Dios nos manda, amado pueblo. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero lastimosamente no lo estamos haciendo. ¿Y por qué se habían apartado tanto de las sendas antiguas de este pueblo? Porque del versículo 16 nos habla, ¿verdad? Les habla el Señor diciendo, parados, deténganse en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Por qué se habían apartado de este pueblo? Porque no estaban escuchando la palabra de Dios. Porque no estaban haciendo caso a la palabra de Dios. El versículo 11 lo dice, mire, por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. Le derramaré sobre los niños y la calle y sobre la reunión de los jóvenes. Perdón, el versículo 10, hermano. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? El Señor hace una interrogante. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan?
He aquí que sus oídos son incircuncisos, que no escuchaban, los habían cerrado, no lo habían abierto a la palabra que Dios mandaba. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Así estamos en estos tiempos. Usted puede ir a predicar a las calles y ver a la gente que oye la palabra, pero no les causa comezón en su oído. No hace nada en ellos, porque han incircuncidado su oído. No quieren escuchar esta palabra, porque cuando la palabra llega, amado pueblo, amado hermano, amado amigo, la palabra te liberta, la palabra te hace una nueva criatura, la palabra hace cambios en tu vida. Porque a veces no queremos venir a la luz, porque dice la palabra del Señor en Juan que cuando viene el hombre a la luz, las obras de él son reprendidas. Por eso es que al hombre le gusta vivir en tinieblas y no acercarse a Dios, porque ahí le muestra la manera en la cual está viviendo, le da a entender lo que está pasando en su vida. Este pueblo había cerrado su oído a la palabra del Señor, así como en estos tiempos. ¿Cuánta gente, no? Aún dentro de las iglesias, la palabra les dice arréglense, la palabra les dice deja ese pecado, deja la pornografía, deja el adulterio, deja la fornicación. Y no queremos. No queremos, cuando vienen esos temas, endurecemos nuestro corazón y cerramos nuestro oído. Cuando nos predican un tema relevante al pecado, relacionado al pecado, no lo queremos escuchar, porque a nosotros solo nos gusta escuchar que nosotros somos fuertes en Dios, que nosotros podemos votar grandes gigantes, que mira que tú eres un David. Pero cuando viene la palabra exhortativa a decirnos que tenemos que realizar cambios en nuestra vida, ahí no queremos abrir nuestro oído, ahí cerramos nuestro corazón. Porque es fácil escuchar estos mensajes. Por eso es que a la gente le gusta más en una iglesia donde le predican motivacional los mensajes, donde les motivan a sacar ese hombre que llevan dentro, ese campeón que llevan dentro. Pero cuando viene la palabra a martillarte, a decirte, estás en fornicación, estás en adulterio, apártate de él, porque dice la palabra del Señor que allá en los cielos no entrará cosa inmunda. Allí nos toca algo dentro de nuestro interior, que decimos, y a este predicador que le importa, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, yo voy a caminar este camino como yo quiera. Pero déjame decirte que la palabra no nos dice eso. La palabra a mí me dice que el camino del Señor es angosto y pocos son los que entran, porque no todos están dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo. No todos están dispuestos a renunciar a las vanidades de este mundo. No todos están dispuestos a renunciar al pecado que están viviendo. Lastimosamente, mucha gente está en el infierno en este momento, por haber endurecido su corazón, por no haber abierto su oído y escuchar esta palabra. Esta palabra que nos da solamente vida, que nos da esperanza y promesas un día nosotros, si nosotros vamos por ese camino que el Señor quiere que vayamos. Es hora, amado hermano, de examinarnos por dónde hemos estado caminando, a dónde hemos ido, si nos hemos extraviado, si nos ha pasado como este pueblo, si nos ha pasado como aquel ciego, ¿verdad?, que había perdido la visión y se había extraviado del camino. Bartimeo, dice la palabra del Señor, que se había quedado al lado del camino. Porque el pecado, eso es lo que hace, nos nubla, nos quita la visión. No vemos por dónde andamos. Y es por eso que a veces vienen los procesos, vienen las situaciones donde Dios empieza a apretar a aquel hombre, a aquella mujer. Y empieza a apretarlo de una manera donde ahí se da cuenta realmente que ha despreciado lo bueno del Señor, que ha despreciado esta bendita palabra. Este hombre, cuando predicaba esta palabra, yo me imagino que lloraba en ver la rebeldía de este pueblo. Y es lo que vemos hoy en día, adentro y afuera de las iglesias, una rebeldía del diablo que se le ha metido en el corazón al hombre. Una rebeldía tan tremenda donde no quieren sujetarse a la palabra, donde no quieren vivir bajo la palabra, sino que quieren vivir bajo lo que ellos creen. Han hecho dioses a su imagen y semejanza o a su deseo, y se han olvidado del único Dios poderoso,
Dice el versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Oiga lo que decían estos profetas. Yo quiero leerles esos versículos en la versión, en la traducción del lenguaje actual. Dice bien tremendo lo que dice ahí, mire, ve. Dice el versículo 14 en la traducción del lenguaje actual. Con pañitos de agua tibia pretenden curar las heridas de mi pueblo. Insisten en que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Han cometido los pecados más asquerosos. Oiga bien, hermano. Muchas congregaciones así las tienen. Las tienen con pañitos tibios, donde no les muestran el verdadero evangelio. Donde no les muestran que el verdadero caminar del cristiano en este mundo es el caminar primero de una renuncia a nosotros mismos, de una negación a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros deleites. Te están dando un evangelio donde te dice que tú puedes entrar así como vienes, que no hay un poder para renunciar, que tú no puedes renunciar a las cosas que traes del mundo. Vemos congregaciones donde la gente está en los altares practicando adulterio, fornicación. Donde la gente está en los grupos de alabanza practicando pecados sexuales. Donde jóvenes en la alabanza están viendo pornografía. Donde pastores se están casando y recasando y recasando. Y un solo desorden. Y esto está tremendo porque yo puedo ver en estos tiempos que cada día las iglesias van desfalleciendo, las iglesias, su fe va disminuyendo. Ya no creen en el arrebatamiento, ya no creen en la santidad, ya no creen que para volar al cielo tienen que tener una vida santa delante de Dios. Han omitido esa palabra que dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Han omitido toda la palabra que viene a exhortar a las vidas a hacer un cambio en nuestro interior y por fuera. Y les han hecho entender que a Dios solo le importa lo que tú sientas en tu corazón. Una palabra tibia, una palabra sencilla, una palabra que les acomoda a su estilo de vida. Por eso es que muchas personas cuando salen de esa iglesia y vienen a una iglesia donde les hablan las palabras tal y como es, donde les confrontan el pecado, no les gusta y lo primero que hacen es huir de esa iglesia, es salir de esa iglesia. Si aún la gente que está ahí está luchando porque realmente a veces no quieren, la palabra les martilla, les dice que cambien ese estilo de vida, pero tú sigues viviendo ese estilo, aún dentro donde hay una palabra que te confronta. Imagínate esta gente que está allá. Pero esa dice la palabra de Dios que son sinagogas de Satanás. Y si tú estás en una de esas iglesias, sal corriendo antes que llegue el juicio de Dios a ese lugar. Huye de ese lugar, sal de ese lugar. Aquí me dice la palabra que todos estos profetas y sacerdotes que estaban en ese tiempo le hacían concientizar a este pueblo que todo estaba bien, que había paz, de que no venía destrucción, de que todo iba a estar bien. Con esos pañitos tibios dice que pretendían curar la herida o la ira que venía a ese pueblo. Mire qué tremendo era este pueblo, rebelde. Por eso en el capítulo 1 de Isaías nos habla, ¿verdad? Cuando el Señor a través de Isaías levanta y dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se apartaron de mí. El buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre, el señor de su pesebre, dice, el dueño de su pesebre. Mas mi pueblo no tiene conocimiento de quién soy yo. No me ha conocido quién soy yo realmente. Aún los animales muchas veces tienen mayor discernimiento que el ser humano. Porque mire, hoy en día cómo se está predicando de esta palabra. Que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos
duros para este mundo, que vienen tiempos donde la gente va a correr de allá para acá y no le va a encontrar sentido a esta vida. Y la gente no quiere entender, no quiere. Por eso a mí, yo cuando veo el panorama de estos tiempos y veo el tiempo de Noé cuando predicó, cuando les habló de que venía un diluvio y preparó una arca, los únicos que entendieron ese mensaje fueron los animales que entraron ahí y la familia de Noé. Mire, hermano, mire, amigo que me estás escuchando, escuche esta palabra y date cuenta que el camino por el cual tú vas te va a llevar un día hacia la muerte, te va a llevar un día hacia la destrucción, te va a llevar un día hacia la miseria, la tristeza. ¿Cuánta gente está hoy pasando depresión, tristeza? Porque no quieren venir, porque no quieren soltar ese pecado. Pero es tiempo que nos paremos firmes, amado pueblo, y nos soltemos de toda contaminación de pecado y todo peso que nos acecha. Y corramos esta carrera con paciencia, como dice en Hebreo. Que no perdamos la fe en estas situaciones, en estas circunstancias, donde dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y cuando me habla de eso, está hablando hacia las iglesias, donde el amor se ha enfriado de una manera tan tremenda, que no hay amor hacia nuestro hermano, hacia la palabra, agarrar con amor esta palabra. Porque cuando tú agarras con amor la palabra, tú te deleitas y dices, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Oh, bendito sea Dios en esta hora. Alabado sea Dios en esta hora. Habían profetas y sacerdotes que se levantaban a cuestionar el mensaje del profeta Jeremías. Así como hay muchos que se van a levantar en estos tiempos y nos van a decir que somos locos, que somos religiosos, que somos extremistas, que nos creemos espirituales. Pero cuando a usted y a mí me digan que somos espirituales, alegrémonos, amados pueblos, porque eso es lo que queremos ser, espirituales y no carnales, porque dice Pablo que los espirituales las cosas del cielo anhelan, las cosas de espirituales anhelan, pero los carnales quieren todas las cosas que la carne les pide, los deseos, las tentaciones. Por eso es tiempo que nos paremos firmes. Si estamos yendo por ese camino y nos está costando quizás lágrimas, porque el caminar, el verdadero caminar del Señor, hay lágrimas, hay sufrimiento, hay abnegación, hay tristeza, hay abandono, hay rechazo. Pero Dios quiere que caminemos por ese camino, porque un día usted y yo tendremos la recompensa. Un día el Señor nos recompensará. Pero es necesario que hoy en esta hora entendamos y nos analicemos. Este pueblo estaba sumergido en el pecado, en la idolatría, en la hechicería, en la falta de amor hacia los demás, donde oprimían a las viudas, donde oprimían a los huérfanos. No había amor en este pueblo para el necesitado. Donde dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 11. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Miren los dos males más grandes que había hecho este pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos se apartaron del Dios verdadero y pusieron más su confianza en Egipto, pusieron más su confianza en los Baales, pusieron más su confianza en la idolatría, pusieron más su confianza en todo lo que era vanidad. Y rechazaron al Dios que les ofrecía agua y agua en abundancia.
Usted sabe las cisternas, ¿qué son las cisternas? Allá donde nosotros hay unos camiones con unas pipas, donde les dicen camiones cisternas, donde llevan agua a los lugares donde no hay agua potable. Pero ¿qué pasa cuando esa cisterna o esa pipa está rota o ese camión está roto de su contenedor? Toda el agua se va, echan agua y se va. Y así pasaba con este pueblo. Ellos ponían la confianza en Egipto, ellos ponían la confianza en el faraón, ponían la confianza en todo lo que era idolatría. Esas eran las cisternas que ellos tenían. Porque incluso ellos en algún momento, cuando viene el imperio babilónico a oprimirlos, van y hablan con el faraón, con Egipto, y ponen la confianza en Egipto para que Egipto los salve. Y no se acordaban que tenían un Dios poderoso que los podía salvar. ¿Cuántos de nosotros no hemos rechazado al Dios de agua viva? Al Dios que es fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen. Hemos puesto más la confianza en el dinero. Hemos puesto más la confianza en nuestro trabajo. Hemos rechazado los tiempos de culto, los tiempos de oración, porque estamos atados al trabajo, haciendo dinero. Hemos puesto más la confianza en el hombre. Hemos puesto más la confianza en otras cosas que en Cristo, que en Dios. Cuando Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el agua viva, y el que de mí tomare jamás tendrá sed. Qué lindas palabras del Maestro a nuestra vida. Cuando nosotros tomamos de esa agua, no hay necesidad de lo de este mundo, amado pueblo. No hay necesidad nada más, solamente de Cristo en nuestra vida. Por eso el profeta Jeremías, Dios le daba esta palabra, que eran dos males tan grandes que había puesto este pueblo. Cometió dos pecados fundamentales, abandonaron al Señor, el único que podía darle una vida verdadera, una vida abundante, y buscaron la vida en el placer y las cosas idólatras del mundo. Qué tremendo que este pueblo había visto la mano de Dios, había conocido al Dios todopoderoso que los había sacado de esclavitud de allá de Egipto. Habían visto la ley que Dios le había dado a Moisés, conocían la palabra, pero ellos no conocían verdaderamente quién era Dios. Por eso Dios les dice, ¿verdad?, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y no conocimiento de la palabra, porque ellos tenían profetas, tenían a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Malaquías, a Oseas, a Joel, a Boaz, a Abdías. Tantos profetas que el Señor levantó, profetas verdaderos, donde le llevaban la palabra, pero no quisieron escucharlo. Y es tremendo, hermanos, porque aún ni las naciones paganas habían renunciado a sus dioses que tenían, aunque eran vanos esos dioses, dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 2. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses?, les dice Dios en forma de pregunta. Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no se aprovecha. Me han rechazado a mí, han quitado la gloria del templo y han puesto la mirada en algo que no aprovecha. Yo me imagino a Dios cómo se lamentaba con este pueblo. Por eso es que Dios nunca quiso mandar un juicio o un castigo a este pueblo mientras no hubiera una palabra para ellos, mientras no llevara una palabra de arrepentimiento. Pero nadie quería escuchar al profeta. En vez de eso, dice que lo azotaban, lo metían a lo más profundo del calabozo, le ponían el cepo, lo ultrajaban a este profeta, que llegó un momento que quiso tirar el rollo. Pero ahí dice que había un fuego dentro de él que lo hizo retener ese rollo y seguir predicando esa palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 15. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se ha... se han avergonzado de haber hecho abominación. Dios preguntando. Pero luego dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Qué tremendo, hermanos, que esta gente, que este pueblo no se avergonzaba de lo que hacían. El diablo lo había cegado tanto que ellos no se daban cuenta de lo que rechazaban.
y lo que estaban haciendo, abominaciones delante de Dios. ¿Qué diferencia tiene estos tiempos a lo que estamos viviendo? Donde no hay vergüenza, donde no hay respeto, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo, donde están aprobando un sinfín de leyes, donde están metiendo tantas cosas, un sistema corrupto, un sistema diabólico, pero no sienten vergüenza ver hombre con hombre besándose, mujer con mujer besándose. No hay respeto por la dignidad de aquellos que todavía conservan esa dignidad. Esta gente dice que no se sentían avergonzados. Pero por tanto dice la palabra del Señor que caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Mire qué tremendo. Ni aún porque castigo venía para ellos no se arrepentían de la mala vida que llevaban. Y este versículo es el versículo en el cual, el versículo central, el versículo 16, que es un versículo, hermano, que si nosotros lo agarramos esta noche y nos analizamos y vemos dónde está nuestro caminar, créame que el Señor va a ser de usted alguien diferente. Amén. Versículo 16. Así dice Jehová. Oiga bien, paraos en los caminos. Mire la advertencia que manda a través del profeta. Paraos en los caminos. Deténganse en ese camino. Deténganse por esos caminos que van, o en ese cruce que van a dar en este momento. Deténgase, haga un alto. Mire hacia alrededor. Así dice el Señor en esta hora. Detente lo que estás haciendo. Estás viendo cosas desagradables en el teléfono. Estás haciendo cosas allá en lo secreto que a Dios no le agradan. Detente en esta hora y examínate si a Dios le agrada lo que estás viendo. Si a Dios le agrada lo que estás haciendo. Si a Dios le agrada lo que tú estás pensando hacer esta noche. Detente y examina si no te has extraviado todavía por ese camino que Dios quiere que vayamos. Paraos en los caminos y mirad. Examinen por el camino que van. Y dice la palabra del Señor, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, cuáles eran las sendas antiguas. Pone esta a manera de metáfora el Señor en los labios de Jeremías. Y en aquellos tiempos las sendas antiguas, habían los caminos que eran los caminos anchos, los caminos transitados por donde toda la gente pasaba. Pero habían unos caminos que la gente hacía, unas pequeñas veredas, donde por avanzar o por irse por ese camino, porque dice la historia que en esos caminos transitados había mucho peligro que salieran y les robaran, salían mucha gente mala, donde quería robarle a los que caminaban por esos caminos. Entonces ellos inventaron hacer unas sendas o unas veredas estrechas, unos caminos donde solo ellos conocían para poder pasar. Y allí se iban, no iban por caminos transitados, porque los caminos transitados eran peligrosos. Y así nos hace sentir en esta hora el Señor, que los caminos que transitamos en esta vida, el camino que nosotros creemos que es un camino el cual nos llevará hacia Dios, peligroso te esté llevando a la muerte. Por eso le dice, pregunten por las sendas antiguas. Pero aquí el Señor está hablando en forma metafórica, las sendas antiguas. Pregunten por la palabra, pregunten por la ley, pregunten por los estatutos que yo les di. El pueblo de Dios se había desviado de la senda de justicia para seguir la de la idolatría y la iniquidad. Y Él lo llama a que volvieran a las sendas antiguas del pacto de la ley de Moisés. Que volvieran a esa ley. Que volvieran a poner por obra esa palabra.
De igual manera, siempre la iglesia debe examinarse a sí misma para ver si se ha desviado de la senda del poder del Espíritu y de la justicia proclamada en el Nuevo Testamento. Solo disfrutarán la plena bendición de Dios los que viven y buscan y llaman con el fin de recibir lo mejor de Dios. Mire qué tremendo es, hermano. Habían abandonado la palabra, habían abandonado la ley. El Señor les dice, vuélvanse nuevamente, hagan un retroceso hacia atrás, para que vean las sendas antiguas, o esa ley, o esa justicia, o esa palabra que yo le di a Moisés, y vuelvan a esa palabra, vuelvan a examinarse a través de esa palabra. Así nos habla el Señor en esta noche, que nos examinemos a través de esta palabra, que esta palabra nos examine de pies a cabeza. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado viendo? Si has estado tolerando un pecado y tu pastor no lo sabe, tu líder no lo sabe, nadie lo sabe, y tú te crees inteligente y dices, no, pues esto que estoy practicando, nadie lo va a saber. Déjame decirte que delante de Dios estamos desnudos, y tarde o temprano el Señor va a sacar a luz todo lo que tú estás haciendo. No conserves ese pecado. No ames el pecado más que a Dios. Porque eso es lo que estaba haciendo este pueblo. Amaba más lo que hacían, la idolatría, y no amaban al Dios de sus padres. ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Jesucristo es el buen camino. Jesucristo es el único camino que nos lleva a la vida eterna, amado pueblo. Y si Él es el camino, dice la palabra del Señor, que tenemos que amar su palabra. En Juan nos habla, si me amáis, les dijo, guarden mis mandamientos, o guarden mi palabra. Yo no explico cómo hay gente que dice amar a Dios, pero no ama la palabra. No ama los estatutos que Dios quiere que sigamos. Pues también sobre vosotros, puse también sobre vosotros atalayas que diesen escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, dice en el versículo 16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mire qué tremendo. El Señor quiere que si nosotros nos vamos por esa senda antigua, por el antiguo caminar, por la palabra, allá hallaremos descanso a nuestras almas, dice la palabra del Señor. Pero aquí dice algo bien tremendo, mas ellos dijeron, no andaremos. Así te puedes estar diciendo tú en este momento en tu mente, yo no voy a hacer caso a esa palabra, yo no voy a dejar este pecado, yo voy a seguir consintiendo lo que estoy haciendo. Deja ese pecado, deja esa fornicación, ese adulterio, esa idolatría, porque idólatra no solo es aquel que adora una imagen, es aquel que pone antes en su corazón algo, aún a sus hijos, su familia, antes que a Dios. Versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Los atalayas eran aquellos que anunciaban cuando algo venía a este pueblo, cuando algo venía a esta nación. Estaban en una torre y sonaban una trompeta para indicarle algo grande viene destrucción a este pueblo. Así el Señor va a levantar gente en estos tiempos donde te va a predicar esta palabra, donde te haga sentir a través del Espíritu Santo que tienes que apartarte de ese pecado. Amada iglesia, Dios quiere una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. No una iglesia que ame este mundo y las cosas que están en él. Es hora, amada iglesia, de levantarnos, pararnos firmes y volver a esa senda. Amado pastor, amado líder, amado amigo que te has extraviado de esta senda, vuelve a esta senda. Predica la palabra que el Señor te dio cuando comenzaste a predicar. No acomodes el evangelio. No lo acomodes. Es tiempo de que nos paremos firmes y que prediquemos esta palabra tal y como es. El tiempo ha avanzado, hermano.
Ni sentía que ahora se fue este tiempo. Pero quiero que leamos un último versículo. Porque el propósito de Dios que tuvo para este pueblo fue siempre quererlo tener en sus brazos, tenerlo en su regazo. Así como lo que Dios quiere para tu vida. Amado amigo que me escucha, Dios quiere acobijarte en sus alas. Pero somos nosotros los que no queremos, nos alejamos de Dios. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 19, para ir cerrando. Hay mucho que hablar de esta palabra, hermano. Lastimosamente el tiempo se va en un abrir y cerrar de ojos. Lucas 19, capítulo 41. Así dice el Señor en este momento a cada uno de aquellos que me escuchan, a los amigos que están viendo y a cada uno de mis hermanos. Quizás no has estado haciendo las cosas bien delante de Dios, pero esta hora el Señor te llama a que te arrepientas y que vuelvas a ese caminar. No vayas por ese camino ancho. Y cuando Dios llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejaron en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Este es el tiempo donde Dios te está visitando. Esta es la hora donde Dios te está visitando. ¿Sabes que esta profecía 40 años más tarde se cumplió en el año 70, cuando un general romano llamado Vespasiano vino a esta ciudad de Jerusalén y la sitió? No me recuerdo la cantidad de días que la sitea, y la gente empieza a morir de hambre. Y luego este hombre invade y destruye el templo que habían construido con tanto amor para adoración hacia Dios. Lo destruye. Y ahí dice que las mujeres, las mujeres son asesinadas por la espada y las lanzas de estos hombres. Porque Dios siempre manda una palabra de advertencia a nuestras vidas, para que nos apartemos de ese pecado, para que nos volvamos a Jehová, para que nos volvamos hacia Él, para que nos volvamos en un arrepentimiento genuino delante de Él. Es el tiempo de tu visita, es el tiempo de tu visitación. Tenemos que volverlo. Y hay otra palabra que a mí me estremece cuando el Señor le está hablando a este pueblo. Por aquí la tenía. Y es en el capítulo 13, versículo 34. Mire cómo el Señor les hablaba, porque el Señor se lamentaba que Él vino a los suyos y ellos no le recibieron. Que Él vino a traerles un mensaje de advertencia, pero ellos no lo quisieron recibir. Por eso en el versículo 34, cuando está entrando a Jerusalén, en la entrada triunfal a Jerusalén, que es para terminar el ministerio de Jesús, Jesús dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Oh, amado hermano, ¿cuántas veces el Señor te ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor te ha advertido que te apartes de ese caminar y vuelvas al camino de Él? Que apartes ese pecado, ese chateo, lo que tú estás viendo, esa página de internet que no te edifica, esa pornografía, esas relaciones malas que estás teniendo. Y a escondidas estás haciendo un sinnúmero de cosas. Y lo que tú guardas, porque hay gente que también, nosotros somos buenos para hablar todo esto sobre los pecados relacionados, pecados sexuales. Pero hay gente que está dañada de su corazón, que hay egoísmo en su corazón, hay raíces de amargura, en su corazón hay falta de perdón, en su corazón hay mentira, hay odio.
También a ti te dice el Señor en esta hora: saca todo eso de tu vida, aparta toda inmundicia de tu vida y vuélvete a Jehová, vuélvete a ese caminar, porque posiblemente ya no le estás orando como orabas antes, ya no estás leyendo la palabra como la leías antes, porque cuando nos apartamos, nos desviamos del camino del Señor, ahí viene toda sequedad a nuestra vida y ya no oramos igual. Ya no nos parece interesante la oración. Ya no nos parece interesante el ayuno, la palabra del Señor. Ya no nos interesa nada lo del Espíritu. Pero es tiempo de volvernos al Señor. ¿Cuántas veces yo te quise juntar?, le dice a este pueblo el Señor, pero tú no quisiste. Así te dice el Señor en este momento. No has querido. ¿Por qué tú dices, yo, Señor, por qué vuelvo a tropezar con la misma piedra? Porque no quieres soltar ese pecado. Porque no quieres soltar eso que te está lastimando, eso que te está estorbando para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Gloria a Dios. Suelta eso en esta hora, amado hermano, amado amigo. Suéltalo. Y ven a los brazos del Dios Todopoderoso. Y caminemos por esas sendas antiguas en esta hora. Quiero cerrar en esta hora y decirle a aquel hermano, a aquel amigo que está ahí escuchándome a través de esta radio, que hay muchas personas que no escuchan, que hay muchas personas que no ponen atención a todo esto. Pero va a llegar un momento que vas a tener el tiempo donde Dios te va a llevar, en un momento donde vas a tener todo el tiempo del mundo para darte cuenta por el camino que tú ibas, que no era el camino verdadero que Dios quería que fueras. Es tiempo de levantarnos y pararnos firmes en esa senda antigua.